Buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, amada Iglesia Emanuel, amado varón, mujer que escuchas este mensaje. La palabra de Dios sea de bendición para ti en este día. Iniciamos la meditación de esta mañana con un hermoso canto interpretado por el grupo Bersea. Alma mía, en Dios solamente reposa. Salmo maravilloso que está acorde con lo que hoy platicaremos, con lo que hoy meditaremos en la palabra de Dios. Hay una historia narrada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, que nos habla sobre el traslado del apóstol Pablo con otros reos en condición de preso, precisamente después de haber tenido la entrevista con Agripa. ¿Por qué iba Pablo a Roma en condición de preso? Porque al ser juzgado por Agripa, él apela a César, es decir, él dice, yo quiero que me juzgue César. Y Pablo decía, si yo de todo lo que me acusan a mí fuera cierto, entonces yo moriría con gusto, dice, pero yo sé que son calumnias. Agripa declara, por poco me persuades a ser cristiano, con el testimonio del apóstol Pablo. Y él declara que no tiene nada en contra de Pablo y no hay ningún motivo que lo empuje a Agripa a declararlo culpable. Por el contrario, dice, yo si por mí fuera, hoy le daba la libertad. Pero como él apeló al César, que vaya con el César. Y así Pablo es puesto en una nave para que fuera trasladado a Roma. Inicia esta historia en una situación que se convertiría en una crisis, en una tormenta de tal grado que podía llevarlos a la muerte a todos, perder la navegación y llevarlos a la muerte a todos. Hoy nos encontramos en medio de una crisis, de una pandemia, la cual cuando inició nos decían que terminaría en abril. Me acuerdo que el 22 de abril terminará. Y esto se fue alargando, después otras 2 semanas, y parece que no termina, esto no tiene fin, cada vez se alarga más. Nuestros deseos son unos, pero las expectativas de las autoridades y de los que conocen de este tema son otras, y parece que la situación actual prevalecerá durante otro largo tiempo. Y tal como sucede en estas crisis, ya sea de índole colectivo, de una comunidad o de enfermedad o de manera personal o familiar, muchas gentes acuden a los que se han confesado cristianos, a los que creen en la palabra de Dios para ser aconsejados, para pedir su opinión sobre el comportamiento o el qué hacer en medio de una crisis. Y el comportamiento del creyente y el consejo que podamos dar dice mucho de la relación íntima que tenemos con Dios. Hay mucho que demostrar respecto de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿estamos preparados para aconsejar, para intervenir en medio de esta pandemia? La historia que nos narra Hechos de los Apóstoles en su capítulo 27 es ese traslado del apóstol Pablo a Roma. Una historia de navegación llena de tecnicismos. Ahí nos habla de que viajaban a sotavento, nos habla de un esquife, nos habla de amarras, de encallar, nos habla de proa de popa, de sonda, de braza, nos habla de muchos tecnicismos, pero en resumen, todo lo que sucedió se plantea en un momento que fue largo, muchos días de mucho peligro de toda la navegación. Y ahí estaba Pablo. En medio de toda esa situación estaba Pablo. En medio de esa situación se presentaba la oportunidad para que un creyente estuviera ahí. La historia, en resumen, tiene grandes momentos. Uno, cuando transbordaban a los presos de una nave a otra. Dos, cuando el peligro que enfrentaban la navegación a causa de los vientos encontrados.
3, el viento huracanado, el huracán que se presenta, de tal manera que hace mella en la nave en la que viajaba el apóstol Pablo. Y 4, la llegada a tierra después del naufragio que se sucedió en estas gentes. Y aquí el apóstol Pablo la palabra de Dios tiene grandes enseñanzas respecto de la personalidad, de la convicción, de la firmeza, de la creencia, de la fe del apóstol Pablo en nuestro Dios. Y muchas de las veces, hermanos, cuando nosotros tenemos que actuar en cierta situación, cuando tenemos que dar nuestra opinión en cierta situación, tenemos que considerar que no es nuestra experiencia, sino tenemos que dar lo que nos dice la palabra de Dios. Nuestra consejería tiene que ir de la mano de la palabra de Dios, no de nuestras experiencias, sino de la palabra de Dios, así es lo que ha hecho en nuestra vida y lo que dice la palabra de Dios. Pablo siempre estuvo dispuesto a testificar de Cristo, aún en las circunstancias más difíciles. Pablo tenía la necesidad, él había declarado, porque no me he propuesto otra cosa que hablar de Cristo y de este crucificado. Las circunstancias o situación de Pablo no importaban, en su mente estaba el hablar de Dios, el hablar de Cristo, el testificar de aquel que le había rescatado, aquel que lo había derrumbado rumbo a Damasco y que le había enseñado el verdadero camino, el camino de salvación, el cual Pablo se esforzaba en presentar delante de los demás. Era apasionado en presentarlo y ninguna circunstancia ni a un preso le impediría presentar la palabra de Dios. Él podía ser tratado mal, él podía ser acusado perversamente de cosas sin fundamentos, pero Pablo le dijo a Agripa: si fuera cierto todo lo que dicen, estoy dispuesto a morir. Ni aun las circunstancias más adversas impedían que la mente de Pablo, la voluntad de Pablo, estuviera dispuesta a presentar el mensaje de salvación. Por eso a Timoteo en su segunda epístola le dice: en Cristo sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y podemos estar en esta crisis, la palabra de Dios no está presa. Podemos estar enfermos, la palabra de Dios no está enferma, está viva, es eficaz. Y cualquier condición o circunstancia en que el creyente se encuentre, no debe desistir de dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de mostrar la firmeza, la templanza, de compartir con otros el testimonio de la seguridad y la confianza que Dios nos da en medio de toda esta situación, en medio de toda esta crisis. Pablo se comportaba como un varón de Dios dentro de unas circunstancias difíciles. Y interpretar los tiempos y el actuar con prudencia es algo bien importante en el creyente. Cómo interpretar estos tiempos que a veces, en los cuales a veces caemos en la desesperación, a veces caemos en la ansiedad, a veces inclusive vienen a nuestra mente pensamientos de rebeldía por la situación que se está presentando, de juzgar a los demás. Muchas situaciones se vienen difíciles, pero entonces el creyente tiene que estar convencido de a quién ha creído. Y actuar con prudencia en estas circunstancias requiere más que conocimiento, requiere buen juicio, requiere sentido común y requiere la aplicación de un discernimiento espiritual que solo lo tiene el que tiene el Espíritu Santo. Porque cuando tú conjugas todas estas cosas, te hacen ver y sentir cosas que los demás no ven. Por eso recurren a ti. Por eso te preguntan a ti: ¿qué hago? Por eso piden que tú intervengas en oración. Por eso te piden que tú intercedas. Porque creen que tú ves cosas y entiendes cosas diferentes a los de los que más no las entienden. Ya había navegado muchos días el apóstol Pablo.
No quiero leer todo el capítulo, es largo, pero ya había navegado muchos días con grandes dificultades, dice la narrativa de esta historia. Y el versículo 9 y el 10 dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. El ayuno se daba entre los meses de septiembre y octubre, los meses en que eran más difícil la navegación por las tempestades, por los climas que se presentaban en el mar. Y Pablo les decía: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Es decir, Pablo veía algo que todavía no sucedía. Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Si bien es cierto que Pablo no recibía una revelación sobrenatural en ese momento para él estar opinando de esa manera, era cierto que Pablo actuaba con prudencia, era cierto que Pablo hablaba con sensatez y algo de conocimiento, puesto que se habían presentado dificultades en la navegación, y conociendo los tiempos que se presentaban, septiembre y octubre, era difícil la navegación. Y Pablo les advertía. Pero dice la palabra de Dios que Centurión, el que los trasladaba, no le hizo caso a Pablo. Porque él, dice el verso 11, el centurión daba más crédito, es decir, creía más al piloto de la nave, al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. ¿Y cómo no? Eran sus hombres de confianza. El centurión depositaba la confianza en la navegación en el piloto y en el patrón de la nave. Pablo depositaba la navegación de su vida en el Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es importante saber interpretar los tiempos, es importante actuar con prudencia en medio de toda esta situación, es importante entender que llegarán tiempos mejores para que actúe con prudencia. Dios nos da su palabra, Dios nos da su fortaleza, y en medio de la desesperación y de la ansiedad está Dios, la palabra de Dios, para aplacar nuestras ansiedades, para darnos paz a nuestro corazón, a nuestra mente. Una tercera enseñanza es que Dios está siempre en las crisis de sus hijos. Y aun cuando todavía en ese momento no se manifestaba el Dios en una revelación sobrenatural para Pablo, Pablo creía fielmente que Dios lo estaba protegiendo. En Hechos 27 dice lo siguiente, los versos del 20 al 25, voy a leer algunos. Hechos 27 del 20 al 25 dice la palabra de Dios: y no apareciendo ni sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tengamos en cuenta que quien narraba no era Pablo, quien narraba era el escritor de Hechos de los Apóstoles, quien narraba era Lucas. Entonces Lucas iba con ellos, porque él dice cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, es decir, él está hablando como si fuera con el apóstol Pablo, y él dice que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Qué maravilloso es lo que sucede con aquel creyente, con el Hijo de Dios que confía plenamente en la palabra de Dios. Primero se convierte en un animador de la vida. Esto tiene que reflejarse, hermanos, amados hermanos, en nosotros, ser animadores de la vida, ser animadores del que está caído, ser animador del que peca, animarlo a que deje de pecar, ser animador del que está enfermo, ser animador del que está en crisis económica, ser animador de ellos, porque esto es parte de nuestro ministerio, el animar a la gente a que viva y viva con una confianza en Dios como la que tenemos los que creemos en Él. Pablo les animó, Pablo se puso en pie en ellos y Pablo les dijo: Dios me ha revelado, vino el ángel de Dios y me reveló que ninguna vida se va a perder. Y Dios le decía algo a Pablo que es importante, le decía: tú tienes que comparecer ante César, porque tenía que dar testimonio delante de César de lo que Dios había hecho en su vida y de que él era inocente de las acusaciones que se le hacían. Tú tienes que comparecer, pero dice, pero no nomás eso, sino que te he dado a todos los que navegan contigo. Fíjense qué maravilloso, la bendición del apóstol Pablo compartida con todos, aún con los reos de muerte, aún con los reos que merecían ir en esa embarcación. No puedo evitar creer que Pablo, en medio del peligro, se puso en oración. Se tuvo que haber puesto en oración, se pidió la protección de Dios, no nada más para él, sino intercedió por esos reos, por los que iban, por el centurión, por los guardias y por los reos de muerte. Igual Pablo ahora sí recibe la revelación sobrenatural. Y sus palabras de ánimo, hermanos, levantaron a la gente. Y sus palabras de ánimo levantaron a todos aquellos que iban en navegación. ¿Cuántas gentes? ¿Cuántos hijos de Dios, creyentes y aún no creyentes, necesitan una palabra de aliento en estos tiempos? Allí estamos nosotros, hermanos, para ser usados en este ministerio. Un gran y bello testimonio de Pablo puede ser un gran y bello testimonio tuyo. Era un animador, Pablo, siempre. Creyentes con la actitud de victoria siempre, con palabras y actitudes medicinales para los demás, que al hablar y al actuar sea para animar y dar alientos y nuevos propósitos a los que están en crisis. Declarar en Dios confío hace falta en este tiempo, hace falta compartir con las gentes, hace falta levantar este tipo de creyentes en medio de este mundo en sufrimiento, que exalten el nombre de Dios aún en las circunstancias más adversas, que su actitud se vea llena de ánimo, sabiendo que lo que venga de Dios es para bien, porque los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice la palabra que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que confiasen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis para vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¡Qué maravilloso! Más de 200 gentes escuchando el testimonio de Pablo. Los alienta a comer porque habían pasado muchos días sin hacerlo. Los alienta a seguir adelante, a no rendirse. Y delante de ellos parte el pan y come y da gracias a Dios. Son enseñanzas de actitudes y de palabras que debemos de aprender en estos tiempos de pandemia. Sí tiene que haber prudencia en nosotros y tenemos que manifestarla al mundo. No pueden conocer
a creyentes hijos de Dios, angustiados y derrotados y con falta de ánimo. Por el contrario, tienen que ser creyentes que aviven la obra. Leíamos el final cuando naufragó finalmente la nave cerca de tierra. Muchos se echaron a nadar, otros se subieron en tablas, dice, y otro en algunas partes de la nave que se había desbaratado. Pero la palabra de Dios dice que todas las personas en la nave, 276, salieron salvos. Todas las 276 personas que estaban en la nave. Ese es el final, hermanos. El final para alguien que confía en Dios, comparte la bendición con los demás, logra salvar a mucha gente. Pablo salvó a todos, incluyendo al centurión, a los guardias, a los reos, con su actitud. Fue Dios el que lo salvó, pero la palabra de Dios actuando en Pablo como un hombre prudente, como un hombre de fe. Él les dijo, yo confío en lo que Dios me dijo, y Dios me dijo que no voy a perder a ninguno de ustedes. Y aun cuando dificultosamente llegaron a la tierra, todos fueron salvos. Hay mucho de parecer esta historia en lo que sucede en nuestras vidas. Hay mucho de parecer en esta historia de lo que tenemos que batallar para llegar a la orilla. Pero ánimo, el Señor Jesucristo está contigo. El Señor Jesucristo te da palabras de ánimo y te invita a actuar con prudencia. La cordura y la fe de un hombre de Dios propició la salvación de muchos. ¿Quieres salvar a muchos? Sé cauto, confía en Dios, intercede, ora por los demás y da ánimo y aliento. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te alabo y te bendigo en esta hora y te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por toda tu bondad. Permítenos, Señor, ser vehículos, instrumentos tuyos para dar ánimo a la gente. Permítenos, Señor, ser instrumentos tuyos para aligerar la carga de los demás. Tu nombre sea glorificado y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Escucharemos una parte de final del Alma Mía, hermoso canto. Con esto nos despedimos. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.